Son charlas que uno tiene acá, ¿no? Cuando dice, che, ¿qué hubiese pasado si nos quedábamos? Mi papá es sobreviviente del Holocausto. Tuve 25 días en 12 ciudades. Y se cruzaron al lado ruso y fueron presos a Siberia. Y dijimos, es ahora o nunca. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Vos? ¿Arrancamos? Arrancamos, dale. Primera pregunta, siempre la misma. ¿Qué te, Ajá. qué te llevó a irte la primera vez que te fuiste de tu país? Yo diría que varias cosas. La primera diría que una sensación de falta de posibilidad de progresar en la dirección que yo quería. Ok. La otra te diría que es una sensación de incertidumbre total. La tercera, una sensación de inseguridad. Particularmente nunca me habían asaltado ni nada de esas cosas jodidas, pero estaba pegando cerca. Mm. Por otro lado, teníamos hijos chiquitos y dijimos, es ahora o nunca, porque la posibilidad de irse cuando son más grandes me parece que es un poco más compleja. Ese es el motivo inicial hace 23 años. Conocer otra cultura, conocer otro país, interesante también, pues vine a Estados Unidos. Ujú. Pero después me fui dando cuenta que los motivos, además de estos, había otros motivos, ¿no? Ajá. Y que tienen que ver con tener esa convicción de que yo no puedo cambiar al país, pero no quiero que el país me cambie a mí, ¿no? Fue como, quizá muy filosófico lo que estoy diciendo, pero sabiendo los límites, ¿no? Diciendo, esto no me gusta, pero lo hacen todos, bueno, es la moneda corriente, pero no está bien, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces a veces entre quedarte como ser un moralista, rabioso, enojado, ¿viste? Quizás te das cuenta que no encajás, Mm. ¿viste? Entonces ese fue también un motivo que lo fui entendiendo con el tiempo. Mm. Porque es muy interesante que cuando estás acá, sos como un embajador del país, ¿no? Siempre. Sí. Para bien, para mal. Y cuando te preguntan cosas de Argentina, sí, Argentina es buenísimo, tiene esto, la gente es genial, los paisajes son espectaculares, los lugares. ¿Y por qué te fuiste? Es la pregunta que te hacen todos, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a pensar y a darse cuenta de que es difícil vivir allá, es difícil vivir en Argentina, es difícil vivir en cualquier lado, ¿no? Pero yo creo que cuando uno conoce los orígenes de los problemas y ve que las soluciones no van a encajar, ahí es como que empezás a sentir un poquito yo diría que disconfort, ¿no? Como que no te sentís tan cómodo en ese sentido. Entonces, nada, fue una decisión también interesante de trabajo para poder desarrollar el trabajo de otra forma. Estados Unidos en el rubro que trabajo es líder en muchos aspectos y me parecía interesante, ¿no? Conocer, descubrir, crecer, hacer otras cosas. Y esos fueron los motivos, te diría. Me encantó. Me abriste 18 preguntas en la cabeza. Bueno, dale. Usaste la palabra sentías que no encajabas en Sí. Argentina. Y yo creo que ese es un tema que es bastante difícil a veces para los inmigrantes, que se van a otro lugar y sienten que tampoco encajan, y Ujú. después vuelven y tampoco encajan de nuevo una que bueno. Sentí cuando te fui. Contame primero que llegué a ese. Estás en San Antonio, ¿verdad? En Austin, En Texas. Austin, perdón. Desde que llegaste te fuiste directo a Austin Sí, y nunca te moviste. no, Ok. no, y justamente las opciones que tenía de otros lugares Ujú. eran Nueva York, Miami, todo. Miami era como, bueno, boludo, Miami, te vas a Miami. Y yo lo pensé por otro lado. Yo justamente lo que quiero es integrarme a la sociedad americana. Y Miami me parece que es como una cosa medio con un pie en un lado y un pie en el otro, ¿viste? Como que no, nunca terminás de definir qué. Y por otro lado, quizá este es un concepto, un preconcepto, creo que Miami tiene como es la capital de Latinoamérica y tiene como una especie de sumatoria de cosas que no me gustan. O sea, que la gente se trae consigo y que no me parecen tan buenas. Entonces, justamente la idea era, no, vamos a Austin, ciudad muy chiquita, hace 20 y pico de años, una ciudad que ahora Claro. está en muchos lugares, se menciona, está re cool, qué sé yo, pero cuando vinimos acá era un pueblito grande, ¿no? Y venirse de Buenos Aires con tantos millones de gente, una ciudad tan potente, Ujú. venirse a una ciudad tan en desarrollo parecía raro. ¿Fue fácil el encajar en Austin o ir acomodándose? Mira, yo te diría que lo que más me facilitó el acomodarme y el encajar fue el trabajo y la gente.
porque era un grupo impresionante de gente y todos en la misma, entonces parecía ser como que éramos todos inmigrantes, el 80% inmigrantes, y te convertís un poquito en familia, ¿no? Entonces es como que a veces uno dice, no, no hay que mezclar el laburo, ¿no? Pero acá en este caso era muy positivo. Claro. Y por otro lado me permitió también conocer americanos que me hice súper amigo, que fueron súper abiertos. O sea, me tocó la suerte de que Austin es una ciudad bastante, te diría, progresiva, Ujú. pero a la vez buena, buenachona. ¿No? Tiene buena onda, es una ciudad de buena onda, como Seattle, como, viste, hay ciudades que tienen buena onda. Y Austin es así, es como que la gente te saluda por la calle. ¿Me estás saludando si no me conoce? Mm. Imagínate en Buenos Aires, vas caminando, te saluda alguien y decís, no, no, pará. Acá me saludaban, yo al principio dije, bueno, me confundió con alguien. ¿Viste? Y después pasaba el tiempo y dije, me saludan. Yo agarré uno y le dije, che, ¿por qué saluda a la gente en la calle? Pues una cortesía, hola, ¿qué tal? ¿Viste? ¿Y por qué se ríen? Porque están contentos. Pero si ves a alguien que se ríe y está contento en Buenos Aires, pensás que está loco. O sea, Y este en tipo le algunos pasa algo. lugares sí. Acá es raro, ¿eh? Acá te saludan si tenés si estás paseando el perro te saludan, porque Obvio. asumirán que estás en tu barrio. Si Eh, no, es difícil, pero... Y lo otro que te iba a preguntar, si tenés ganas de hablar de eso, sin sí, generarte un problema en tu casa ni nada. A veces he charlado en las entrevistas que vengo haciendo, he charlado con gente que se fue por la suya, gente que se fue con toda la familia, como en tu caso. A veces irse a otro lugar, cuando la decisión no es solo de uno, es un poco más complejo. Ya es complejo igual, siendo uno solo. sí. Imagínate compartiendo ese... ¿Fue fácil ponerse de acuerdo? ¿Cómo fue fue complejo ese tema de Mirá, mudarse? yo quería venirme hace muchos años. Y mi esposa decía, no, no, tengo acá a mi viejo, tengo acá todo, no, no, no. Y dije, bueno, está bien, ok. Íbamos haciendo las cosas, yo iba laburando. No nos faltaba nada en Buenos Aires, tenía trabajo, tenía guita, tenía mi casa, todo perfecto, cero problema. En un momento abrí una especie de estudio para hacer cosas de laburo, qué sé yo, y bien, todo genial. Y me cagaron como, viste, te pasa siempre, que va todo bien hasta que alguien te acuesta. Después pasó lo del corralito. Y mi mujer me veía a mí volver todos los días con una cara de puta madre. O sea, ella agarró y me dijo, vámonos, dale, vámonos. Yo dije, ¿qué? Wow. Sí, no, vámonos. Esto no da para más, vámonos. Wow, ok. Ahí me puse las 150 pilas, me vine de viaje a Estados Unidos, estuve 25 días en 12 ciudades. Wow. Parecía una banda de rock sin presupuesto, ¿viste? Parando en cualquier lugar, viajando, manejando auto. Me entrevisté en varios lugares, hasta que dije, había tres, que eran Miami, Nueva York y Austin, y yo dije, Austin. Y mi mujer me dijo, ¿dónde? ¿Dónde queda eso? En Texas. En Texas, el desierto, Austin, ¿qué carajo es eso? Le digo, va a estar todo bien. Es una ciudad que tiene una energía que va a andar todo bien. La agencia, gente espectacular. Vamos a apostar acá. Me dijo, vamos. Y vinimos. Vino a conocer Austin un cachito y dijo, no entiendo nada, pero confío en lo que elijas y vamos para adelante. Y fue así. Qué loco. Está buenísima la historia y me hace pensar también en, qué sé yo, en mi caso cuando nos fuimos a Perú, el que visitó fui yo, pero bueno, está ahí, digamos. No conocía a mi esposa, pero era bastante más cercano el tema. Nueva York conocía cuando nos fuimos, pero Indonesia, que es del otro lado del mundo, ella nunca conoció porque yo le decía, le mandaba fotos o videos, pero Sí, no es lo mismo, ni cerca, de sentir cómo es un país o una ciudad y una cultura. sí. Y nada, me dijo que sí porque, no sé, porque pues, tuve Confió. suerte quizá, pero nada, increíble a veces los Y saltos que estamos uno da, acá. ¿no? Estamos acá hace 23 años y hoy por hoy, viste, mis hijos no los saques de Austin, viste, no. Argentina sí, genial, divino de turismo, vamos, pero ni en pedo, o sea, ni en pedo. Y mi mujer decía, no, pero el americano, acá vive bárbaro, estás feliz. Claro que te gusta conocer y otros lugares, pero bueno, son elecciones. Me hablaste de tus hijos, te hago una pregunta que te iba a hacer después. ¿Cómo es el tema de crecer o, no sé, educar y que tus hijos crezcan en otro país que no es su país, pero Ujú. querer mantener, me imagino, querer mantenerle los lazos y la cultura y demás? ¿Es complejo eso? ¿Lo manejaron, fluyeron?
Lo manejamos de una manera francamente espectacular. Mi mujer es docente, es maestra, y maestra de chicos chiquitos, ¿no? Entonces me tiró una consigna que es, al momento que te empiezan a hablar una palabra de otro idioma, no les contestas. Ok, Suena cruel, pero te decían, vamos a comer el Wednesday a restaurante. Y decíamos, ¿eh? ok. El Wednesday. ¿Eh? El miércoles. Ah, sí, sí, sí. Hasta obviamente el mayor decía, no me rompan más las pelotas. Pero bueno, fast forward, para hablar, mezclar palabras gringas, Y te eh, escucha tu esposa. hablan, hablan perfecto argentino. Claro. Y eso lo que logró hacer es que puedan seguir comunicándose con los abuelos, y no solamente a través del idioma, sino a través de los gestos, el idioma, las características que te dan. Entre ellos, por ejemplo, cuando se peleaban, se puteaban en español. Y yo estaba diciendo, vamos, vamos, ¿viste? Dale. Pero decía, la concha de tu madre, la puta que te parió. Y yo decía, bien, bien, ¿viste? Y con mi mujer nos miramos y me decía, pero están puteando. Y yo, está bien, deja que se putean así, está perfecto. El día que se empiecen a putear en inglés, ahí me preocupo, Me ¿no? encanta. Y un poco fue eso, que mantuvimos el idioma sí o sí de manera a rajatabla. Incluso los hicimos hacer escuela a distancia con Argentina, más que nada para que lo mantengan, no para que vayan y rindan, pero tienen su título, que se recibieron, aunque no lo hicieron. Pero lo que nosotros les tratamos de explicar es que en toda sociedad hay cosas buenísimas. Y la que es de Argentina, que es buenísima, es que tenemos una capacidad de improvisar ante la dificultad, ¿no? Entonces la consigna era, aprendan todo lo bueno de acá, pero no se hagan cuadrados. Acuérdense que en Argentina, como decimos, lo atamos con alambre, ¿viste? Tener la posibilidad de improvisar ante los sucesos que van cambiando es parte de esa lucha que hicimos para integrar la cultura y que crecen acá. ¿Los ves? Son mega gringos. Cuando van a algún lugar y ellos escuchan español y contestan y dicen, mira, ¿qué hablas español? ¿Dónde aprendiste? Soy argentino. Ah, pero hablas muy bien. Le digo, sí, pues en casa no estoy. ¿Pero qué viniste hace 2 años? No, vivo acá hace 20 y pico de años. Ok, perfecto. Nos pasó de una pareja amiga que al mismo tiempo, cuando nosotros le decíamos lo que hacían, decía, déjense de romper, pobre chico, encima están integrándose. A los 2 años, la nena no te hablaba en español. No te hablaba en español. Y es como que perdés algo. Creo que perdés algo muy importante porque hoy por hoy, mi hijo que trabaja es ingeniero, Ujú. el 80% de los obreros son todos hispanos. Claro. Jordan, ¿cómo anda? Vení a comerte. Es como es otra cosa. Con nosotros ingenieros, viste, distancia, el gringo, qué sé yo. Mi hijo agarra, se arremanga, ¿viste? Se puede. Hacía esto al principio, viste, con cosas que hacía y esto es bueno. Esto es bueno. Me encanta. Me encanta y te digo que se engancha con la pregunta que viene, pero de ya te digo que si pudiera volver atrás, que es una de las preguntas que hago, si pudieras volver atrás, ¿qué harías? Creo que lo que cambiaría yo es hacer lo que hicieron ustedes. Me encantó. Me encantó. Mi hijo habla bastante bien, no escribe mucho, hablar sí, pero escribir puede, pero no tanto y Es le muy difícil cuesta. escribir. Sí, le cuesta más. Pero hablar sí se comunica y nosotros le hablamos todo el tiempo, pero nos contesta mucho. Lo que empieza a pasar a veces, que no sé, de repente les pasa a ustedes también, probablemente, es que ponele cuando se pone de novio y la novia es americana y viene, Claro. no sé, nos vamos a comer todos, queda re mal hablarle en español y que ella no No, entienda, entonces no. terminamos hablando todos en inglés. Eso Sí, nos pasa mucho. Pero que por la eso, comunicación empieza a ser más que nada en inglés por los que están alrededor, no por él. mi hijo se casó con una chica americana. Y cuando viene ella, hacemos todos el switch. No, no Claro, se habla español porque es una falta de respeto. claro. Pero ella habla español en su trabajo, porque es enfermera, Mm. y con nosotros a veces dice, a ver, dale, de a poco. Y le decimos, no, te vamos a pasar el trapo, dejate de joder, hablemos en inglés, pues. Y cada tanto escucha, y cuando dice una palabra rara, la jodemos, bien, con buena onda, porque ella también a veces nos hacía chistes a nosotros, ¿viste? Claro, Entonces, pero no, qué eh, bueno. yo creo que hay que ubicarse, hay que no hay contexto, ¿viste? Estamos en una sociedad
que ya es así antes que nosotros lleguemos. Entonces siempre es tratar de tomar lo positivo de la sociedad, entender, porque por algo es una potencia. Y entonces yo digo, ¿cómo llega un país a ser una cosa tan hegemónica a nivel económico, cultural, ¿viste? Global? ¿Qué hace? ¿Qué tiene de bueno? Y esa es la parte que siempre decimos, entendámosla. Claro, si un tipo te dice, mira, esto lo tenés que hacer así, 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 porque si lo haces así, pasa así. Bueno, esto en Argentina no se hacía así. Y evidentemente no llega a ningún lado. Se encuentra otra solución, ¿viste? No, pero después vemos. El después vemos acá es como que en algunos casos, no, ¿qué después vemos? Es así. Si lo querés cambiar, explícame por qué. Sí. Ahí vemos. Así como hablaste de lo que implementaron con sus hijos y demás, con el idioma y demás, que me parece un consejo bárbaro, te quería preguntar eso, habiéndote ido o habiéndose ido todos ustedes a otro país y habiendo emigrado, ¿hay algún consejo que se te ocurre que le darías a alguien que está pensando en irse? Sí, yo diría que es tratar de entender la cultura antes de llegar, un poquito. Si ya sabés que vas a un país, el día que sepas que vas a ese país, hoy por hoy con la tecnología que hay, podés empezar a ver videos, podés empezar a aprender el idioma con una app, podés empezar a entender la cultura, porque de esa forma me parece que podés aterrizar un poquito más suave y a la vez no resultar tan foráneo cuando llegás, porque depende de la sociedad donde llegás, ¿no? Pero hay lugares a donde llegás que la gente te mira y sos un extraterrestre, ¿viste? Te miran así, ¿y este de dónde salió? ¿Qué vino a hacer acá? ¿No? Entonces me parece que está ese ejercicio previo que yo en algunos casos no hacía falta hacerlo porque la cultura americana la conocemos de las películas, de la música, de un montón de cosas, pero la cultura de Austin no la conocía tanto. Y te vas preparando. Yo recomendaría eso. Me gusta. También me hace pensar en algo que no había pensado antes, creo que es que cuando uno se está yendo, sobre todo la primera vez que uno se va, en mi caso que di vueltas por varios lados, cuando te vas no sabes si vas a estar un mes, un año, 10 o toda tu vida. Y entonces mucha gente termina, como en tu caso, 20 y pico años o quizá toda su vida ahí. Y la verdad que cuanto más tiempo estás, más valió la pena. Por más que digas, no, me va a tomar mucho tiempo investigar y meterme en la cultura y aprender idioma, no sé qué, pero cuando lo estirás a el tiempo que podés llegar a estar en ese país, la verdad que la inversión cada vez crece más y tiene más sentido, ¿no? Sí, Me sí, sí. parece una locura casi no hacerlo. Y yo creo que es algo que hay que hacer, te vayas como te vayas, ¿eh? Nosotros nos fuimos bien, económicamente bien, no teníamos problemas. Pero si te vas tipo, mira, me estoy muriendo de hambre, quiero ir a otro lugar, en el futuro no tengo, tenés que aprenderlo, ¿no? Porque si no llegás a un lugar con desventaja. Y si entras en un nivel que es lo que le llamás el nivel más bajo, quizá, pues bueno, no tengo laburo, tengo que buscar laburo, tenés que saber. Cuanto más sabés, mejor. Mejor te podés enganchar y podés aprender. Mira, yo trabajaba y me ofrecieron inglés, ¿no? Clases de inglés con un profesional, qué sé yo. Pero fuera de horario de trabajo. Era a las 7 de la mañana, 3 veces por semana. Y muchos no lo agarraron. Yo lo agarré con las dos manos. Dije, sí, loco, ¿qué querés? Bueno, me levanto antes. ¿Qué voy a hacer? Voy a dormir un poco menos. Dejo a los pibes, voy, ¿viste? Es como que... y eso es para entender, para integrarse más. Porque en mi caso al menos, entendí que si yo hablaba mejor inglés, podía vender mejor las ideas, podía crecer un poco más. Tal cual. Una pregunta que me gusta hacer es, yo creo que cuando uno se va a otro lado empieza a cambiar todo a tu alrededor, la comida, la costumbre, los hábitos, los lugares, los amigos, todo. Pero creo que uno también cambia. Ujú. ¿Te cambió vivir afuera? ¿Cómo te cambió vivir en otro país? Creo que me cambió en el sentido de tratar de ver las cosas un poquito más globales. O sea, creo que uno cuando está en Argentina siente que es el ombligo del mundo y Argentina es acá, ¿viste? Y en realidad es muy argentino pensar eso. Eh, creo que yo dejé de pensar como argentino en muchos casos y seguí pensando como argentino en otros. O sea, sí con el empuje, pero no con vernos como el centro del mundo. Trabajando con tanta gente de todo el mundo, muchos latinoamericanos, te das cuenta que la visión que tienen del argentino es real. Es muy prepotente, muy pedante, muy yo y después el resto, y es real. Entonces eso es como que lo cambié, modifiqué también mi manera de hablar con cierta gente, sobre todo mexicanos o latinoamericanos, para empezar a incorporar partes del lenguaje
que no eran habituales, pero para bajar esas barreras y para poder establecer un contacto un poco más fluido. O sea, ser argentino en muchas cosas y no ser argentino en otras. Ujú. Las comidas, no, las comidas a full. Acá se come milanesa, se come empanada, proboleta, o sea, a lo que me refiero es que en algunas cosas sí cambiamos y en otras justamente no. Y Mm. ahí está la belleza, ¿no? La pasión por el fútbol, por ejemplo. Ujú. No me la sacás, me hablas de Boca, me hablas de la selección argentina y no se jode. O sea, con eso me parece que salí ayer en ese aspecto. Pero nada, creo que es un compendio de cosas, ¿viste? Es como que uno decide cuánto quiere abrirse para crecer y cuánto no quiere abrirse o cuánto quiere cerrarse para no cambiar. O sea, Mm. es un balance creo que ya lo venimos haciendo automáticamente con tantos años, me Mm. parece. Me parece súper interesante y creo que muchos se pueden ver reflejados en eso también. Mm. En qué partes uno decide mantener, no es que las mantiene, las decide mantener. Sí, Y cuáles no. Te propongo una pausa. Literalmente o no, cerrás los ojos y pensás en todo lo que te pasó en tu vida desde que empezaste a emigrar. El viaje hacia atrás, digamos. Cuando pensás en todo eso con lo que pasaron, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué pensás? lo haría de vuelta, Ok. lo haría de vuelta, totalmente. O sea, muchas veces son charlas que uno tiene acá, ¿no? Cuando dice, che, ¿qué hubiese pasado si nos quedábamos? Claro. ¿No? Y está bien. Y lo miro hacia atrás, lo proyecto hacia adelante y está bárbaro. O sea, lo que yo siento de lo que me pasó está increíble. Porque creo que pude crecer como persona. Me siento como una especie de ciudadano del mundo, ¿viste? Porque creo que Argentina es un país muy rico a nivel cultura, muy rico a nivel gente. Te vas con un buen... O sea, si vos estás en Argentina, es como que tenés una buena base. Puedes vivir en cualquier lado. O sea, yo no escuché a ningún argentino que se vaya a Argentina y, uy, no sé qué hacer. Nada, siempre te la arreglas. Siempre lo vas a hacer. Esa es la base. Después está lo que uno construye a partir de ahí. Y esa es la parte que no la cambiaría, porque estuve muchos años acá en Austin. Ujú. Hubiese tenido posibilidades de irme a otras ciudades, pero priorizamos a los chicos. Priorizamos a que los chicos tengan el mismo grupo de amigos, que tengan unas rutinas, les guste, no sé, el club, que les guste el barrio, que les guste. Y priorizamos eso. Y la verdad es que viajamos un montón, porque nos gusta conocer. Y cada vez que vuelvo a Austin, ahora me pasa eso, va aterrizando el avión y digo, ya estoy en casa. ¿Entendés? Que no me pasa cuando llego a Argentina. Mm. Llego a Argentina y digo, qué lindo, voy a ver a la familia, a los muchachos, voy a la cancha de Boca, pero no es mi casa. Y acá sí, yo soy más ostiniano que mucha gente que vive acá. Acá la gente dice, bueno, que se muda y vive. Claro. No, yo de acá, me hablas de Austin, yo vi a Austin cuando tenía 3 edificios. No es que voy a hablar con esa melancolía tanguera, no, este país, esta ciudad, lo que era, nada. A mí me gusta que crezca, me gusta pues se está convirtiendo en una ciudad interesante. Ya se convirtió en una ciudad interesante. Me imagino con todo lo que me decís que tenés mínimo la camiseta del equipo de Dios. Hay un equipo en Austin, ¿no? De fútbol. Mira, ¿Preferís que no preparé, toque? Ah, bueno. tengo las dos de Boca firmadas y la camiseta de Ginóbili Muy bien. de la selección argentina firmadas. Ok. En El secreto de sus ojos me parece que decía que el hombre puede cambiar cualquier cosa, de sexo, de religión, en política, equipo de fútbol. Voy al equipo de fútbol. La cancha está acá a 10 minutos de casa. Mira. Y voy a verlo. Lo voy, me gusta el espectáculo, es como ir al teatro para mí. Mm. No es como ir a la cancha, es ir al teatro. ¿No? Y a veces veo, y bueno, a veces medio pataduras para mi gusto, pero está bien. Me gusta, me gusta. En los deportes no emigré. Hay equipos de acá que me gusta el básquet, me gustan varias cosas. Pero no, yo creo que en eso no emigré. Me encanta eso. No sé exactamente, pero sé que tu familia en algún momento
no es que siempre estuvo en Argentina, sino que venís de una familia de inmigrantes, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo te afecta eso el hecho de haber decidido, no sé, en mi caso te cuento, que mis abuelos hayan venido de otro país y que hayan elegido viajar durante meses en un barco, no sé qué, para terminar en Argentina y después uno irse, es como una sensación bien rara de... ¿Te genera algo eso? No sé. Sí, 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 ¿En es qué? ¿Pensás impresionante. en eso mucho? Lo pensé y creo que me ayudó mucho a definir mi identidad. Ok, contame un poco de eso. Claro, es una forma rara. Mi papá es sobreviviente del Holocausto y mi mamá nació en Uruguay, ¿no? De familia rumana que se escapó entre guerras. O sea, pasó la Primera Guerra Mundial, los pogroms, o sea, vivían en aldeas en donde la gente, por ser judíos, entraba y les quemaba las casas, violaba a las mujeres y seguían. Eso en Rumania. Cuando pasó todo esto, pasó la Primera Guerra, agarraron y se fueron. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Subieron un barco, se fueron a Uruguay a trabajar de campesinos. En su vida habían agarrado una herramienta de campo. Pero sí, somos campesinos y se fueron a la mierda, ¿no? Y de ahí mi mamá cruzó a Argentina a los 18 años y vivió en Argentina. Mi papá era familia de 700 años viviendo en Polonia, tenían campo, granja, todo. Invasión nazi, murió el 90% de mi familia exterminada en campos de gas, gaseados, digamos, en Belzec. Mi papá se salvó con la familia porque mi abuelo dijo, nos van a liquidar, apenas estaban llegando los nazis, y se cruzaron al lado ruso y fueron presos a Siberia. O sea, campo de concentración o Siberia. Wow. Y terminaron en Siberia. Cuando ven que no tienen nada, cruzan Alemania a un campo de refugiados americanos y nada, y miraban, ¿a dónde nos vamos? ¿Viste? ¿Dónde nos vamos? Y en ese momento, toda la comida que llegaba de Argentina decía Argentina, Argentina, decía, bueno, en Argentina hay comida, qué sé yo. Había un tío mío que se había escapado antes, que logró escaparse, y había estado en Argentina y dijo, vengan acá, qué sé yo, vemos cómo hacemos, bueno, vamos a Argentina. O sea, Argentina fue un destino de escape, más que Claro. un destino de elección, ¿no? Creo que eso es una cosa importante para mí, para entender. Pero lo que yo llegué a entender es que yo nací en Argentina por accidente. Yo nací por accidente. Lo que sí entendí es que la identidad judía era más importante que todo. Entonces, ahí dije, yo soy un judío que happened to be born in Argentina. Eso es lo que le digo cuando hablamos así con cosas de acá. Nací en Argentina porque nací en cualquier otro lado. Mm, Lo cual no quiere decir que reniegue de cosas de Argentina, para nada. Cosas que me fascinan y me encantan. claro. Pero no hay una culpa en decir, mirá, mis viejos vinieron acá, forjaron el país y todo. No, no, porque mi viejo llegó al país llegó en el 52, llegó con 28, 29 años, sin hablar el idioma, ¿entendés? Sin saber una palabra de español, y a los 3 meses estaba trabajando, estaba vendiendo camisas, viste, en el 11, o sea, rebuscándosela. Llegó a quedarse, sí. Nunca se sintió cómodo con muchas cosas, sobre todo con una cultura muy pro-nazi, muy antisemita en la época, pero dijo, bueno, esto es mejor que estar muerto. Y después dijo, pero se puede vivir bien, se puede criar hijos. Sí, esa fue la elección, ¿no? Y eso fue lo que siguió. Yo creo que cuando uno decide emigrar es que quiere mejorar, quiere encontrar un ámbito mejor para uno y para los hijos. Entonces ahí no hubo cero culpa. Pero sí el bagaje positivo de Argentina es que te da herramientas. Argentina te da es como un bootcamp, ¿viste? Aprendés, ¿viste? O sea, los palazos aprendés. Y después está lo que vos le pongas. En ese sentido creo que cero culpa, agradecimiento a ese tipo. Podía haber caído en otros países que me iban a dar otras herramientas. Pero caí ahí, nací ahí. Yo lo que creo es que en muchos casos, Argentina se convirtió en un país de paso. Cuando los italianos que estaban muertos de hambre se fueron a los barcos, se fueron para allá y ahora ves a los italianos que se están volviendo. Es como que, ¿por qué te fuiste donde te fuiste? Bueno, en un caso porque había pobreza, en un caso porque te mataban. En este sentido, para mí está muy claro. Me ayudó mucho a entender mi identidad. La identidad mía pasa por las creencias y la fe un poco. No soy religioso, no soy
extremista. Simplemente lo tomo como valores, ¿no? Qué bárbaro. Mucho para pensar. ¿En algún momento evaluaste, sobre todo con familia que viene de Europa, evaluaste ir a otro país y volver a Europa en vez de ir a Estados Unidos o algo así o no? No, para mí fue directo a Estados Unidos y tengo ciudadanía europea, ¿eh? Tengo pasaporte europeo. Interesante. Pero fue, no, no, porque yo creo, personalmente creo que Europa está involucionando de una manera grave. En algunos casos creo que en Europa todo pasa más lento. Pasa. Lo bueno y lo malo, ¿no? Es como que tiene otro ritmo. Viajo seguido, me encanta en algunos aspectos, pero hay cosas en donde creo que no me cierra. Hay cosas, ecuaciones que no me cierran. Fueron los dueños del mundo durante muchos años. Es algo que me pasa que es interesante cuando voy a cualquier país, ¿eh? Me imagino y digo, ¿esta sociedad va a ser el país mejor o peor de lo que lo recibieron? Y me pasa que voy a ciertos países y digo, no, esto lo están haciendo mierda. Porque las cosas que los hicieron lo que son, ya no se emplean más. Fui a Suiza y estuve en Suiza y vi que la gente en Suiza hay cosas que sigue manteniendo. No, pues esto es así. No. Era una boludez. Yo tenía un ticket para tren y digo, che, ¿me puedo subir este? No, ese ticket te parece. No, pero no puedo pasar. No, porque si vos haces eso, hay otra persona que quizás no. Bueno, pero no sabemos, yo le decía. No. Perdón. No, viejo. Es así, ¿viste? Y aunque uno lo cataloga de cuadrado, a veces, uno también lo puede ver del otro lado y decir, no, macho. Nosotros somos así porque hacemos las cosas así. Si estás acá, estas son las reglas. ¿Ok? Y en algunos países lo veo y miro y digo, estos se van al carajo. Se van a la mierda porque no pueden mantener la esencia de su país. Que en Argentina es muy gracioso, porque en Argentina vas a decir, ¿cuál es la esencia del país? Y el país siempre va para adelante, no sabe ni cómo llega, pero va, viste, todos se quejan, todo va, pero, viste, se van de vacaciones. Vos lo mirás así, ¿no? Si tienen servicio doméstico, viste, tienen, o sea, son cosas que son de Argentina, que el día que Argentina pierde eso, deja de ser Argentina, vos podrías decir. Reflexiones. Sí. No, me encanta. Mi última pregunta, que es siempre la misma, la primera y la última, como homenaje a los inmigrantes y de dónde venimos y hacia dónde vamos. La última pregunta es, ¿qué es, de acuerdo a cómo vos lo sentís adentro, qué es ser un inmigrante para vos? Ser un inmigrante creo que es como ser un embajador de algo que no te cierra completamente. Por algo te vas. Sos un embajador de lo que en teoría es lo mejor que te podés llevar para plantarlo en otro lado. Yo creo que los motivos por los cuales uno se va son siempre muy distintos, ¿no? Muy diferentes en todos casos. Pero yo creo que cuando uno se va, cree que tiene algo que no puede realizar en el lugar donde está y todo ese potencial necesita ponerlo en otro lado. Creo que el emigrante es eso, ir con ideas, con sentimientos, con valores y plantarlos en otro lugar para hacerlos crecer un poco mejor. Y llevas muchas cosas, o sea, para mí la emigración forzosa no te da alternativas, que fue quizá la de mi papá, por ejemplo. Pero la emigración voluntaria, si uno la puede hacer y medir un poco, a largo plazo, ¿no? Creo que es enriquecedora. O sea, a mí me pasaba mucho que cuando llegué a Austin, habían grupos de, viste, cuando llegas a una ciudad hay grupos de argentinos. Entonces parece ser que, viste, como hay grupos de argentinos, viste, bueno, vamos a juntarnos, que somos argentinos. Mi mujer me decía algo muy sabio. Y me decía, pero yo con este no me junto ni en Buenos Aires. Me dice, el hecho de que seamos argentinos no quiere decir que conectemos, tengamos algo que ver. Quizá tenemos algunas cosas. Creo que cuando emigrás tenés que decidir qué parte te quedás y qué parte no te quedás o qué es lo que necesitas vital, ¿no? Y en muchos casos hay veces que te toca caer en un grupo que es los melancólicos eternos, ¿viste? Ah, Argentina, sí, macho, pará, viejo, estás acá. No joda, está bien. Se te cae una lágrima, yo también escucho a Fito Páez, me encanta, puedo escuchar ciertas cosas que me emocionan, ¿no? Pero ya está. O sea, si vas a vivir en el pasado, te fuiste mal. Te fuiste equivocado, me parece. Porque eso también es algo que creo que hay que dejar atrás la melancolía, porque si no te nubla la proyección, me parece a mí. No estoy diciendo que uno está mal, que esté triste, está mal que se te pueda deprimir o que llore. No. Pero macho,
tenés una familia, te calzaste una familia, te vas a un lugar, tenés que poner un poco de huevos y a veces cuando estás así, aguantarla. Porque si no, creo que no te deja, no te deja proyectar y ese es un trauma que lo podés pasar a tu familia. Pero es saber que lo que uno deja atrás, en muchos aspectos, es una parte del aprendizaje. No es ni bien ni mal. Yo soy una persona que jamás diría, Argentina, país de mierda. No, jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiero que vive ahí. Y porque no creo que todo sea absoluto, blanco-negro. ¿No? Son las elecciones que uno toma. Uno dice, bueno, con esto puedo vivir. Listo, ya está. Y te dicen, no, pero Estados Unidos. Claro que Estados Unidos tiene quilombo. Decime un país que no tenga quilombo. ¿Viste? Yo estando en Dinamarca, hablando con el amigo danés, me dice, no, no sé los quilombos que hay acá. Y yo me cagaba de risa y digo, boludo, ustedes son el país icónico del mundo de la felicidad y el cero problema. Dice. Y me dice algo así, en todos lados hay quilombos. Lo que pasa es que está uno en cómo se quiere poner respecto a eso. Acá podés vivir feliz, pero también podés encontrar cosas. Para mí emigrar es encontrar el lado positivo de ese crecimiento. Sin decir lo que está atrás, mal, feo, caca. No, nada que ver. Vinimos de ahí. Vinimos de ahí. El emigrante es una persona en constante aprendizaje. Creo que no te podés estancar. A veces estás en un país, bueno, te quedas ahí, te sentás, mirás a los vecinos pasar. Sos emigrante, cualquier charla dispara algo. ¿Viste? Estás con alguien en la calle y te dice, ¿de dónde es ese acento? ¿De dónde sos? De Argentina. Fui a Argentina. ¿Viste? Sale por algún lado, siempre sale. No, ningún día es igual al otro porque te delata. Algo te delata que no sos de acá, no naciste acá. Y eso abre conversaciones, siempre está bueno. Eso me gusta. Me encanta y me pasa. Y lo otro que me hace pensar, no hace mucho, mi terapeuta me compartió algo que se llama RAS. No sé si escuchaste hablar de eso. No. Creo que se llama Reticular Activating System o algo así. Y es un tema de cómo funciona el cerebro. Y lo que un poco me hacías pensar por lo que decías de la gente que se queja. Y lo que este sistema propone o dice, que es que si uno de su cabeza, no sé, si yo me la paso diciendo, uy, qué mal que estoy en este país, qué mal que estoy en ese país, el cerebro lo que hace es buscar información para confirmar eso. Y entonces, sí, vas a encontrar todo lo que quieras, vas a encontrar de sobra para justificar eso. En cambio, si en tu cabeza decís, voy a salir adelante, o voy a estar bien, o lo que sea, tu cabeza automáticamente hace lo contrario y empieza a buscar señales que te empieza a marcar de, oh, mira, pasó esto, qué bien, me salió esto bien, me fue bien esta reunión, no sé qué. Y es tal cual, el cerebro funciona así, no es que lo diga yo. Pero es el algoritmo. Sí, exacto. Es Así la autoprofecía. Es alucinante porque si entras en ese circuito como inmigrante, que es muy fácil entrar, creo yo, es muy difícil salir porque tu cerebro te tira, sigue mandando las señales y marcándote las cosas que están mal. Sí, y sí, va a haber siempre cosas, como decías vos. En todo el lugar al que vaya va a haber cosas que estén mal, ¿no? Sí. Va a estar difícil. Cosas que están muy bien. También. Es cuestión de empezar a ver esas o empezar de dónde pones el foco, tal vez. La clave es dónde pones la luz. Exacto. Eso es, tal cual. Bueno, Norby, tremendo. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir, por iluminarnos, digamos, con todas tus experiencias. A vos del otro lado ya no hace falta ni que te lo diga, ¿no? Podés suscribirte al canal, poner un like o dejarme tu comentario. ¿Eso es todo? No, hay muchas más entrevistas para ver. Te veo en la próxima.